capítulo 11. Ahora me voy a referir, insistiendo en el tema y en el mismo propósito, a cuanto descubrí para el público, que no es de aquel hombre espiritual, o sea, de Quinás. Está, por ejemplo, fórmula de un filtro para retener 265 la lengua de la gente y evitar que haga daño y volverla positiva. Ello escogiendo lengua de cuervo, lengua de rana, lengua de águila, lengua de culebra de agua, lengua de paloma blanca, lengua de gallo blanco y lengua de abubilla que se machacan basta pulverizarlas. Luego se coge un grano de perlas, un donic de plata, un donic de oro, un donic de alcanfor, un donic de bórax y un donic de acíbar y de ellos se machaca lo que lo requiera, y después se incorpora el primer polvo. Entonces se amasa con miel y se extiende en un trapo de seda blanca. Después se cogen 2 pelusas del entrecejo de un pavo real y además 2 plumoncillos de los que el halcón tiene en el entrecejo, hígado de abubilla, hígado de gallo, 2 huesos de alas de paloma y 2 huesos de alas de abubilla. Esto se muele también y se amasa con leche y luego se extiende en el trapo de antes. Después se fabrica una figura que se denomina con el propio nombre, de cera blanca, y en la cabeza se le craza el nombre dicho con la forma del sol y en el pecho el mismo nombre con la forma de la luna. Luego se la envuelve en un pedazo de seda blanca, entre la mezcla, y se la ata con un hilo de seda, que quede ceñida, que se verá que es maravillosamente eficaz. En otra de las lumbreras de esta ocupación, he hecho descubrimientos sobre la fabricación de los filtros, los ingredientes de una espiritualidad, las proporciones adecuadas y las varias atribuciones de los astros, que ahora detallaré. Está, por ejemplo, el filtro en alimentos para el amor. 2 meticales de sesos de gacela, medio metical de sangre de pantera y un metical de cuajo de conejo, se junta por fusión a fuego lento y se toma un poco en la comida o bebida que se pueda. Ingredientes de un filtro en saumerio para el amor. Lo mismo se coge un metical de sangre de perro blanco, 2 meticales de sesos de gacela y 2 meticales de sangre humana. Se junta por fusión, luego se sahuma con ello que ello suscita la espiritualidad del amor. 266 filtro amoroso en comida. Sangre de gallina, 2 meticales y sesos, un metical de sangre de conejo y un metical de sangre de halcón. Se junta como ya dijimos por fusión y se come cuanto sea posible. Filtro amoroso en humo de olor. Un metical de sesos de perro blanco, un metical de sesos de buitre, medio metical de sangre de pantera, 2 meticales de sesos de gacela y 2 meticales de sangre humana, se junta por fusión como ya indicamos junto con semilla de mandrágora y se sahuma con ello. Filtro amoroso en comida. Un metical de sesos de paloma blanca y lo mismo de la sangre, medio metical de sangre de buitre, medio metical de cuajo de conejo y un donic de sesos de halcón, se junta por fusión y se toma cuanto sea posible en comida o bebida. Filtro amoroso en humo de olor. Se coge sangre de gallo, sangre de pantera y cuajo de conejo, medio metical de cada, y un metical de sangre humana, se junta por fusión y se le añade medio metical de euforbio y se sahuma con ello. Esta mezcla produce intimidad y facilita la espiritualidad del amor. Filtro de aborrecimiento en comida. 2 meticales de sangre de perro negro, un metical de sangre de cerdo y un metical de los sesos y medio metical de sesos de burro, se mezcla por fusión y se toma. Filtro de aborrecimiento en humo. 2 meticales de sangre de gato, sesos y sangre de gavilán y sangre de chacal, un metical de cada y 2 meticales de paja. Las sangres y los sesos se juntan por fusión, como ya hemos dicho, y encima se echa el tamo de paja molida, que dividirá la espiritualidad de los enamorados. Filtro de aborrecimiento en comida. Sangre de chacal y sangre de mono, un metical de cada. Sangre de gato negro y sangre de fiera, medio metical de cada. Sesos de mono y sesos de cerdo, 2 danics de cada. Se junta por fusión como ya es sabido y se toma cuanto sea posible. 267 filtros de aborrecimiento y separación en humo. Sesos de búho y sesos de murciélago, un metical de cada. Sangre de perro rojo y sangre de gato negro, 2 meticales de cada. Sebo de cerdo y sesos de perro rojo, medio metical de cada. Se funde como hemos dicho y se le añaden 2 meticales de aspalato y se sahuma con ello. Filtro separador en comida. Sangre humana y sangre de burro, un metical de cada. Sesos y sangre de cerdo y sangre de gato negro, 2 meticales de cada y sangre de tigre, medio metical. Se junta todo por fusión y se come. Saumerio separador. Sangre de perro negro y sangre de águila, un metical de cada. Y sesos de burro medio metical. Se junta por fusión y se le añade un metical de paja y se quema. Comida amorosa. Sangre y sesos de gorrión, un metical de cada. Sangre y sesos de azacre, medio metical de cada. 2 meticales de sangre humana y 6 meticales de euforbio. Comida estimulante. Sesos de gato atigrado y sal de orín humano a partes iguales. Se come y agita la espiritualidad del entusiasmo. Saumerio estimulante. Sangre y sesos de perro rojo, 2 meticales de cada. Cuajo y sesos de conejo y sangre de gallo, un metical de cada y medio metical de euforbio.
Se junta por fusión y se sahuma con la mezcla. Otro saumerio estimulante con fuerza espiritual. 4 meticales de sangre de burro, sangre de chacal y sangre de arizó, medio metical de cada. Se junta con un metical de euforbio y se sahuma con ello. 268 4 saumerios compuestos para expandir la espiritualidad de la discordia y la enemistad. El primero es de sangre de gato negro, sesos de perro rojo y sangre de chacal a partes iguales que se juntan con otro tanto de hipérico y aspalato y se sahuma con ello. El segundo, de cuajo y cebo de cerdo y sangre de azafre, 2 meticales de cada, sesos de alimoche, medio metical. A esta mezcla se añade otro tanto de hipérico y aspalato molidos, y se sahuma con ello. El tercero, de sesos de murciélago, y sangre de gavilán, 4 meticales de cada, cuajo y cebo de conejo medio metical de cada. A esta mezcla se le añade otro canto de tamo de paja, y se sahuma con ello. El cuarto, de sangre de cuervo y de sangre de tigre, 1 onza de cada. Cebo y sangre de burro, 2 meticales de cada. Se junta por fusión y se le añade en polvo otro tanto de tamo de paja y se sahuma con ello. Alimento de hostilidad. 1 metical de colmillos de gato montes negro que se machacan y a los que se les echa encima otro tanto de boñiga seca y deshidratada. Luego se come. El sabio Aristóteles afirma que quien sabe la repartición de las espiritualidades entre los arcángeles y el engranamiento del micro y el macrocosmos, no le teme ni a lo que les es afín, ni a lo que les es incompatible por hostilidad, armonía o simpatía, ni tampoco a los conductos de los venenos, ni a las espiritualidades que hay en las esencias afines, divergentes y enemigas, ni tampoco a su anulación por la espiritualidad que las impulsa. Filtros en comidas para retener los deseos, que es porque captan la espiritualidad del deseo y se la llevan. De estos compuestos hay 7. El primero es de sesos de caballo, cebo 269 de cerdo y sangre de gato negro, 1 metical de cada. Pulpa de coloquíntida, medio metical. Se junta por fusión después de moler la pulpa de la coloquíntida y mezclarlo todo, y se come un poco. El segundo, de sesos de caballo, cebo de cerdo y sangre de hiena a partes iguales. Después de mezclarlo se come un daric de ello. El tercero, de sangre y sesos de mono, de cebo de avestruz y de cascajos, pezuñas y pupila de ciervo, partes iguales. Se junta por fusión y se come un daric de ello. El cuarto, de sesos de burro, 2 meticales. De cebo de cerdo, medio metical. De sangre de caballo, medio metical. Se junta por fusión y se come un daric de ello. El quinto, de huesos de cerdo molidos, 2 meticales. De agua de hojas de melocotón, 1 metical. De pellejo de hiena churrascado, de pupila de gato negro y de sangre de burro, 1 metical de cada. Se junta por fusión y se come un daric de ello. El sexto, de sangre de gato negro y sesos de búfalo a partes iguales. Se junta por fusión y se come. El séptimo, de cebo de perro rojo y sangre de cuervo. Se junta a la par y se come. 7 filtros en comidas que hacen enfermar mortalmente por su espiritualidad. El primero es de sesos de cerdo y sesos de reptil a partes iguales y otro tanto de semilla de mandrágora. De ello se come un daric en cualquier comida o disuelto en una bebida. 270 el segundo, de adormidera negra silvestre, 2 meticales. Medio metical de sangre de chacal, medio metical de sesos humanos y 2 danics de bilis de cerdo. Se junta por fusión y se mezcla con polvo de adormidera. De ello se come danic y medio. El tercero, de grasa humana y sangre de gato negro a partes iguales y otro tanto de semilla de mandrágora. Se junta por fusión y se come un danic de ello. El cuarto, de sesos de cerdo y sangre de gato negro a partes iguales. Se junta por fusión y de ellos se come un danic. El quinto, de sesos de reptil, sangre de cerdo y grasa de víbora a partes iguales. Se mezcla por fusión y de ellos se come un danic. El sexto, de orín de gato, 2 meticales. Sudor de acémila, 2 meticales. Y pulpa de coloquíntida, medio metical. Se junta y de ellos se come danic y medio. El séptimo, de agua de ruda, de jugo de azucena, de grasa humana y de sesos de cerdo o panes iguales. Se junta por fusión y se come un daric de ello que mapa con su espiritualidad. En el libro de la Ditus hay los siguientes 10 compuestos que hacen enfermar mortalmente. El primero es de orín de gato negro, 1 onza, de la que saca la sal. De esta se coge 1 metical, y medio de sesos de ratón y otro tanto de sesos de reptil. Se junta y de ello se come un danic. El segundo, de sesos de cerdo, sudor de acémila y sal de orín humano. Se junta por igual y de ello se come un danic. El tercero, de cebo de mono, 1 metical. Sesos de reptil y sangre de gerbo, medio metical de cada. Se junta por fusión y se come un danic de ello. 271 el cuarto, de sesos de burro y grasa humana que se juntan por igual. Un danic se come de ello. El quinto, de semen humano y sesos de gacela partes iguales. Se juntan por fusión y se come un danic de ello. El sexto, de sesos de burro y sangre de conejo a partes iguales y otro tanto de sudor de acémilas.
se junta y de ello se come un damik. El séptimo, de sesos de gato negro y sesos de murciélago y cebo de hiena a partes iguales. Se junta por fusión y de ello se come un damik. El octavo es de sesos de ratona y sangre de cuervo negro a partes iguales y la cuarta parte de lo anterior de pulpa de coloquíntida. Se junta y se come un damik de ello. El noveno, de bilis y sesos de lobo, un metical de cada. Sangre de ratona y cebo de gato negro, medio metical de cada. Se junta y se come un damik de ello. El décimo, de sesos de mona y sesos humanos a panes iguales. Se junta por fusión y se come un damik de ello. Estos 10 compuestos son filtros astrales mezclados suplementariamente con una espiritualidad adscrita al libro de los Aditus de Hermes, que contiene también la fórmula del filtro para evitar al portador la enemistad y los males del mundo. Se pone el corazón de una rana a desecar en su cabeza, luego se deposita en un pedazo de seda y con él se pone una peonía, berberis precipitado y sesos de burro desecados, un damik de cada, y se lleva. Afirma que este compuesto lo elaboró Galeno para un rey de su tiempo. 272 en el mismo libro mantiene que el hombre contiene maravillosos hechos de magia si se considera lo que idearon los profetas y lo que suponen sus experiencias. De ahí procede el filtro alucinógeno, que escogiendo una cabeza humana íntegra y reciente que se pone en un caldero con 8 diremes de opio nuevo y además sangre del hombre y aceite de sésamo, que la cubran. Se asegura la boca del caldero con arcilla y se pone a fuego lento donde se deja una noche. Luego se retira y se enfría, entonces se escurre y se ve que la mayor parte se ha hecho aceite, y se reserva para cuando se necesite. Y asegura que este aceite tiene efectos alucinatorios, cuando se pone en un pabilo se untan las cosas con él pues las hace aparecer como no son solo cebándolas con una pizca de esto. Después afirma que quien coge una cabeza de animal, el que quiera, cebo del mismo, y datura de estramonio lo que haga falta para la cosa que se busca, la cubre de aceite y deja el recipiente un día y una noche a fuego lento para que eche toda la grasa. Luego lo escurre todo y lo reserva. Cuando quien lo ha hecho enciende un unta con él lo que quiera, quien lo mira lo ve en forma alucinada. Si él mismo se unge con el aceite aparecerá de la misma manera. Según sea la cabeza utilizada para sacar el aceite, la forma en que aparezca el que se unge con él será distinta. No se puede tomar. Luego asegura que quien cogiere una cabeza humana reciente y la pusiere con el hígado, la bilis y el corazón en un recipiente, añadiendo entonces una cabeza de gato, una cabeza de chacal, una cabeza de mono, una cabeza de gallo, una cabeza de abubilla, una cabeza de cuervo, una cabeza de gata, una cabeza de murciélago, una cabeza de ganso, una cabeza de vencejo, una cabeza de tortuga y una cabeza de búho, 18 en total, y lo cubriere después todo 273 con aceite, en un recipiente que pueda contenerlo todo, que tapará con arcilla y pondrá a fuego lento durante 3 días. Que lo retiraré después y lo filtraré y escurriré en una vasija, que sellará y abarrará, y que después cogiere los huesos restantes y los quemaré en una vasija y mezclaré la ceniza con datura estramonio, beleño negro y zaragatona y se los reservaré. Luego, cuando quisiere, podrá anular la mente de alguno de modo que no sepa dónde está ni con quién, ni en qué lugar, y hacerle suponer cosas extraordinarias de acuerdo con lo que le diga él según su propósito, pues le habrá dado de aquel polvo en alguna comida o bebida, y habrá empleado la luz del aceite en 3 candiles, que así pasará lo que ya hemos dicho, que la unción de la cara funciona, esto es, que la gente le aparecerá al paciente de manera maravillosa y terrible, y aquí reside lo asombroso del hechizo. Afirma también que si se cogen sesos de perro, sesos de ratón y sesos de gato por igual, un metical de cada, fósforo y alquitrán, medio dirgen de cada, se junta y se deja enmohecer y después se saca, se aparta y se coge un damik de ello y otro tanto de estiércol de grulla y se fumiga con ello algún lugar, le hará tener un ataque de epilepsia y perder la razón y no saber ni dónde ni cómo está cualquiera que lo respire. Fórmula de otro filtro. Cuando un sujeto reúne sangre de los siguientes animales, a saber, perro, burro, gato, toro y cabra, y luego las mezcla por fusión a fuego lento, son partes iguales, y además 274 pone arsénico en polvo y mercurio estático, una parte de cada, y lo mete, una vez enmohecido, en un fuego de boñiga en una vasija donde la mezcla quepa perfectamente preservándose de su olor y su aura, y cuando luego fumiga con un damik de ello en un sitio, afecta la vista de quien allí estuviere y le arrebata la luz el tiempo que él quiera. Para que cese hay que poner en los ojos jugo de hinojo y cilantro verde. Otro filtro. Si se cogen 2 diremes de bilis de gallo, otro tanto de bilis de lobo, 4 diremes de sangre de murciélago, semilla de lechuga, y adormidera negra y raíz de mandrágora, medio dirgen de cada. Luego se amasa todo, después de fundir las sangres a fuego lento, para que se amalgamen y dejarlas secar, y de aplastar los específicos con vino añejo, y se le da forma de obleas de un damik de peso cada cual.
Si se pone una de estas en una comida o una bebida, a quien se la come se le aca la lengua y no puede decir nada en absoluto. El antídoto es darle un ungüento en la boca. Otro filtro en comida. Se coge la mandrágora que se quiere. Otro tanto de bilis de toro y bilis de cabra, y se mezcla moliéndolo. Después se deja enmuecer y cuando esté enmuecido, se come un danik de ello que expande la espiritualidad de la sordera y quien lo ha comido no oye nada. Su antídoto es echarle en el oído un poco de jugo de ruda. Otro filtro. Se cogen una cabeza de rara, una cabeza de culebra, pelusa de perro negro y pelusa de gato negro, a partes iguales. Se chamusca todo en un recipiente, y cuando se espolvorea este polvo en un sitio, entre la gente, les alcanza el mal y se suscita la espiritualidad de la disensión y la enemiga 275. El antídoto para esto es poner en un brasero un danik del siguiente saumerio. 2 meticales de semilla de malvavisco, un metical de sangre y de bilis de paloma blanca y otro tanto de sangre y de bilis de camaleón. Se machacan las semillas, se le añaden las sangres, sobre fuego, y se hacen obleas de danik. Esto suscita la espiritualidad del amor y hace cesar el horror de la mezcla que expande la espiritualidad de la enemiga. Filtro narcótico. Se coge opio, liver de mandrágora, semilla de beleño negro a partes iguales y de cada cual medio virgen, nuez moscada, confección y halo en bruto, 6 diremes de cada. Se muele bien y después se amasa con agua de cilantro verde. Después haces que se enmuezca para que se unifique y se amalgame y se unifique en sus espíritus según el hecho buscado. Después se saca y se da a comer medio danik de ello que sume en profundo sueño. Otro filtro con igual efecto pero más potente. Se coge datura de estramonio, semilla de beleño rojo, semilla o corteza de mandrágora y semilla de adormidera negra, 2 meticales de cada, 3 meticales de azafrán y un metical de arsénico. Se junta todo ello y se deja 3 días en el enmuecedor. Luego se saca y se administra una dosis de danik. Otro filtro similar a los 2 anteriores. Se coge opio, liver de mandrágora, semilla de lechuga, frutos de datura estramonio, savia de árbol de María, el éboro negro y semilla de adormidera negra, a partes iguales. Se muele bien fina la mezcla y se le echa encima el doble de su peso de vino anejo. Se deposita en el cacharro de enmuecer y se deja días enmolleciendo. Luego se saca y se administra una dosis de danik. Otro filtro extraordinariamente narcótico. Se coge jugo de beleño, jugo de mandrágora 276, jugo de cilantro verde, jugo de lechuga, jugo de datura estramonio, jugo de adormidera negra y jugo de cicuta, una parte de cada, y un décimo del conjunto de opio. Se disuelve el opio en el jugo y luego se coge un arrope compuesto de mosto de higo que haya sido pasado 4 veces por la prensa y del que se añade al compuesto anterior el volumen de él. Después se pone en el cacharro de enmuecer, a que se enmuezca de la forma más total y completa. La dosis de este compuesto es medio danik, pues es muy eficaz y buen conductor de espiritualidad. Fórmula de filtro mortífero en alimentos. Orina seca, datura estramonio, adormidera negra, y pulpa de coloquíntida a partes iguales que se mezclan al molerlos. Luego se meten en el cacharro de enmuecer, y después se saca y se conserva. De esto, medio danik es dosis mortífera. Con este veneno mató Galeno al rey. Otro filtro que mata instantáneamente descomponiendo la sangre en el corazón. Saconaria, euforbio y adelfilla nueva partes iguales que se enmuece con otro tanto de bilis de víbora en el cacharro propio. Luego se saca y se emplea. Si se da inmediatamente el antídoto no mata. Otro compuesto que mata dislocando y degenerando los miembros. Se cogen todas las ranas moteadas de cañaveral que se pueda y se les mere por la boca hierros como esperones percudidos y oxidados y se les saca por abajo. Después se les pone cabeza abajo y debajo de ellas, justo frente a su boca, unos recipientes de plomo para recoger la grasa que caiga de ellas. Se junta toda esta grasa, hay que recoger hasta la última gota, pero ten en cuenta que el destilado es en definitiva lo más eficaz y lo más dañino. Este compuesto es el primero que Rufo elaboró y comprobó su efecto bastantemente para aterrarse. 277 Fórmula de la perla hindú que utilizan los reyes de la India y que se cuenta entre sus cosas extraordinarias. Impulsa el daño y los quebrantos de los venenos y se hace cogiendo pupilas de 10 ojos de ciervo, pupilas de 10 ojos de víboras o serpiente venenosa, que pesen igual, aumente o disminuya el número. El mismo peso de uno de los 2 ingredientes anteriores de cabeza de pescado, y se muele todo por separado, y luego, cuando se haya secado, se tamiza con una seda y después se junta, se muele bien molido y se pone en un frasco de boca estrecha. Entonces se coge una porción de acedera y una porción de jugo de rábano. A 8 dirham la porción. También se coge un dirham de tela de araña, blanca y limpia, y un dirham de cauterio. Se corra la telaraña y se echa con almáciga en los líquidos dichos y todo ello se deja 2 días con sus noches. Después se filtra con cuidado y se viene sobre las pupilas.
Luego se rapa la boca del frasco y se entierra al calor de la paja hasta que las pupilas adquieran consistencia de ungüento y se mezclen con el líquido. Se deja aún al calor allí hasta que los dos líquidos dichos se evaporan y solo queda el volumen de las pupilas que se habrán puesto pastosas y redondas. Entonces, se ponen en una cáscara de huevo y se le da vueltas para firmar la redondez, y luego se tapa con otra cáscara y se vuelve al calor para que se solidifique algo más, y entonces se le hace un agujerito. Ahora se mete en un tejido de seda que se deposita dentro de una oblea cruda que se cocerá en un atanor. También puede ponerse en una vejiga de ave, que se asará. Esto se hace para que se solidifique y se ponga como piedra. Ahora se le mete un hilo y se pone de brazalete. Los reyes de la India lo llevan. La acción de esta perla es que si una comida o una bebida o un perfume o cualquier otra cosa contienen veneno, ella se agita, se remueve, se debate y cambia de posición. Esto es famoso entre aquellos y está entre los prodigios de la India. 278. El inventor de esta perla fue el hindú Kanka, rey sabio de allí. Él fue quien construyó la ciudad de Manak, donde hizo para sus hijas unos alcázares que contenían unos ídolos que, por los artificios de su fábrica, hacían sonar la alarma. También él obró un templo que contiene las figuras de los astros, al sur de la ciudad, donde produjo maravillas que se mencionan en las crónicas de la India. Fue él quien ideó los números del amor, cosa no por ya sabida menos rara y de maravilloso efecto. Cuando estos números se ponen en una comida, una bebida o cualquier otra de las cosas que dos personas utilizan, sus relaciones se estrechan. Si se trazan en madera o se imprimen en pan o cualquier alimento y se come con alguien que apetezca, se le despierta un enorme amor. Si se escriben en la propia ropa no se te separa. También vale para el equipaje en un viaje. El número menor de estos es el mayor. Lo que hay que hacer es trazarlos ambos con polvo y darle el menor a quien se quiera, mientras que uno se come el mayor porque el menor está sometido al mayor por una gracia especial. Con las pasas, los granos de granada y otras frutas similares se usa un número sin forma. Yo lo he probado y certifico que funciona. Él es quien impuso en Egipto 12 fiestas públicas, una por mes, y quien hizo una casa donde giraban unas escamas que curaban de todas las enfermedades. Había grabado en la cabeza de cada estatua el susceptible de hacer bien y la gente se benefició de aquello mucho tiempo porque, cuando estaban enfermos, se dirigían a las estatuas y les pedían curación, y sanaban. También puso al servicio de la gente un ídolo en figura de mujer sonriente, imagen a la que nadie que estuviese preocupado miraba que no sonriera y olvidara su preocupación. La gente iba donde ella y daba vueltas a su alrededor y al final llegaron a adorarla. También había hecho en aquella ciudad una figura con dos alas desplegadas 279 con baño de oro, que hizo poner en un sitio de la ciudad y ante la que no pasaba ningún adúltero ni adúltera sin que ella descubriera su falta señalándole con la mano. Hizo ella la salvaguardia y la defensa de la gente de su ciudad contra el adulterio y la fornicación. La gente tenía un crisol en aquella imagen por la cual se aparraban y cuidaban de adulterar. Tenía este mismo rey una copa llena de agua, de la que bebían los militares de más grado sin que el nivel bajara. Esto era en tiempo de Alejandro, y dice que se la regaló entre tantas maravillas como le regaló, y que estaba compuesta de varias clases de propiedades naturales e influencias espirituales. Su modelo fue el pilón que fabricó el hindú Asima a la puerta de la ciudad de Nuba, un pilón de mármol negro que no se deteriora ni cambia con el tiempo a pesar de la humedad ambiente que sufre, del que bebía la gente sin que el agua disminuyera. Se lo hizo para alejarles del Nilo y acercarles al mar salado, porque el sol evapora con su calor agua del mar, y con un artilugio que elaboró y un procedimiento mágico puede condensarse parte de tal vapor que así se recupera sin necesidad de perturbar la atmósfera con la fuerza de atracción del lugar en que está instalado. Es lo mismo que cuando el rubí se coloca en algún sitio del cuerpo. El agua no bajaría en siglos ni aunque bebiera de él el mundo entero. También dispuso a la salida de ciertas ciudades de la India pilones redondos y bonitos con un pedestal. En estos pilones se recoge tanto vapor de agua cuanto es su peso. Todas las criaturas beben de él sin que falte y allí está a una hora. 280. Este mismo rey, Asim, construyó también en la ciudad de Nuba un puente a la puerta, donde colocó 4 figuras orientadas a los 4 puntos y con una campana practicable en la mano. Si alguien llegaba por cualquiera de los 4 puntos, le anunciaban con las campanas dichas hasta que el faraón Moisés las demolió. En la India hay hechos, filtros y talismanes notables. Por ejemplo, si se coge un carajo de hombre, se le corta un trozo, se mezcla con un polvo compuesto de opio, datura estramonio y semilla de beleño, se pone a enmohecer en un bote de plomo, se saca luego y se conserva. Si se pone un poco de tal ungüento en la comida o la bebida se hace cesar y se impide el movimiento del sujeto sin que se duerma. Con este ungüento hacen maravillas por la modificación que introducen y el aumento que consiguen en las cosas a las que lo añaden por medio de la comida.
Idean cosas que consideran extraordinarias y nunca vistas, por ejemplo, corromper la carne de cualquier animal, añadiendo olíbano y resinas al pienso, y con ellas idean otras cosas y vuelven al hombre a la figura que quieren. Según ellos, el semen humano tiene posibilidades. Por ejemplo, se coge semen de hombre bien constituido, se añade un huevo y en el huevo se pone además semen de algún animal, mezclándolo bien y se tapa y asegura el huevo y se mete el enmohecedor en un fuego como incubadora. A los 3 días sacan el huevo donde se ha formado una especie de animal que se extrae del huevo y se deja durante 3 días en aceite de sésamo donde el animal vive y se anima esos días. Luego le despedazan vivo en el mismo aceite 281 que apenas se alumbra o se le da en la cara a alguien, adopta la forma del animal cuyo semen acompañaba al semen humano en el ser. Esto es muy maravilloso y ellos lo guardan mucho y no lo muestran más que a quien les place. Cogen semen y un poco de sangre de alguno de ellos y lo hierven en miel superior hasta que se disgrega el semen en la miel, que añaden al guiso que sirven a quien les parece, alguna persona de lugares distantes y remotos que no sale de su ciudad, ni se mueve del sitio y que se queda enajenado y sin comprender nada. Tienen fórmulas de filtros mágicos según las cuales deben coger una celda y la dejan en un sitio vacío y despoblado, amarrada en alguna parte del sitio con barras de hierro. Ante ella dejan un cerdo sujeto de la misma manera y se les deja 42 días, cuidando que el primero de ellos salga allí el sol de Capricornio. Durante ese tiempo les echan de comer muchachas pan de trigo embebido en leche. A los 42 días la hembra se enciende y le entra un gran deseo de aparearse con el macho. Entonces se expone buena cantidad del esperma de ella como si fuera un pedazo de carne a que se cuaje el mismo día y que retiran entonces del sitio y depositan en un recipiente de plomo y ponen a fuego como incubadora 42 días. A su fin, lo sacan, lo dejan enfriar y abren el recipiente, donde se encuentra un animal extraordinario que ha incorporado el alimento de 3 días de la madre. Entonces lo despedazan en el aceite, del que se sirven en su magia con alimentos 282, luces y demás. Aristóteles se ha referido a esto en el Tratado Sexto de su libro sobre los animales. Tiene muchas otras actividades nefandas que sería largo enumerar, pero, querido discípulo, te hemos dado la flor innata y te hemos ilustrado en la clave de su secreto. Capítulo 12. Ten en cuenta, investigador, que la práctica expone la clave de las ciencias y resuelve las dudas, porque cuando se logra el conocimiento deseado se resuelven las dudas. De ahí lo que afirma Abulbasar Mata Ben Yunus al principio de su comentario al Tratado Segundo del libro de la Metafísica de Aristóteles, refiriéndose a lo que le sucedió a Anusirwan, rey de Persia, con Mazdak, que había elaborado un artilugio con el que se hacía pasar por profeta, a saber, erigió la casa del fuego en cuya parte inferior dispuso un lugar bien construido con cosas ininflamables, como talco y piedras similares y adecuadas para ello. Metía en aquel lugar a un hombre y se ponía con quien quería frente al fuego y hablaba al fuego y éste le hablaba a él y le respondía sobre lo que quería, aunque era la otra persona y no el fuego quien hablaba. Cuando Anusirwan se enteró de esto se extrañó y tanto se maravilló que quiso buscarle y pedirle que se lo hiciera ver. Fue allá con él y cuando oyó hablar al fuego se desconcertó, pero enseguida lanzó una flecha donde provenía la voz. La flecha dio al hombre escondido bajo la rejilla y se acabó el desconcierto y se solucionó la duda y se le demostró que quien hablaba no era el fuego. Abulbasar no refiere esto como yo porque yo lo he encontrado más detallado en las crónicas hindúes. Sé, discípulo, avaro con lo que te he dicho y fiel a ello. Cuando pienses, ten el alma negada a la pasión, mantén viva la presencia de tu Señor, alabado sea, y pon ocupación en su presencia, pues la pasión del alma es sumirse en el amado y tender a él con su todo. Su amado y su adorado debe ser estar en la santa presencia divina y la providencia del Señor. La pasión es apreciable, aunque sea por los cuerpos efímeros, pero también fin reprensible por cuanto es la vía de la pasión, es la vía del amor y el amor es vario. Hay el amor de reconocimiento y homenaje, por ejemplo, el amor a Dios y el amor a los padres y maestros. Hay el amor de ternura, por ejemplo, el amor a los hijos. Y hay el amor de interés, por ejemplo, el amor a la sociedad y a las demás cosas de que se obtiene provecho. Cuando el amor se desborda se le llama deseo y pasión y cuando la pasión no es por Dios es idolatría. Dios, ensalzado sea, te ilumina el corazón con lo que le place abriéndote a su conocimiento. Así pues, guárdate tanto del vulgo como de la ignorancia de los privilegiados y no confíes a ninguno de ellos ninguno de tus secretos porque son como bestias feroces y asesinos de profetas. Te menciono lo que encontré en el comentario de Abulbasar Mata, en su comentario al Tratado Primero del libro de la Metafísica de Aristóteles, porque se refiere a los enigmas de que Aristóteles habla y que nos es necesario considerar a propósito de las revelaciones y los enigmas. Abulbasar dice que el volumen y la importancia de la fuerza de la costumbre determina la autoridad de las revelaciones a las que se ajusta la fuerza de la costumbre, a pesar de las fábulas y las supercherías a que estamos hechos desde niños.
Luego dice que los enigmas que hay en las revelaciones son, si se consideran desde la perspectiva de la verdad, como las supercherías porque no se basan en la certeza sino en todo lo contrario. Pero que, si se consideran desde la perspectiva de la consecución de los fines, se les encuentra nobles y se ve su gran utilidad, aunque si vas más allá es como si fuera una pelea de fieras que son mayoría en este mundo, aunque en total no son sino raras excepciones, que destruyen la producción y la vida 284 y aniquilan la mente. Entonces es justo y necesario que agradezcamos que un Padre nos engendrara y conviene mucho que agradezcamos que se nos revelaran los enigmas con que se mantiene nuestra vida y nuestras mentes se conservan por la existencia de la causa eficiente. Es decir, discípulo, que en los cuerpos naturales hay una fuerza que mantiene sus formas y sus obras y a la que los físicos llaman causa eficiente de la subsistencia de los cuerpos. No se perfeccionan, ni se deterioran, ni se fijan en ningún modo, sino que mantienen su condición y su duración, según ellos, y son expresión en la naturaleza. A la naturaleza, hónrete Dios, hay que conocerla y delimitarla pues que es sustancialmente primer principio de toda identidad y planteamiento sustancial, como por ejemplo que la piedra tiende hacia abajo y que a su ser no le es imprescindible cuerpo, en lo que difieren de los otros cuerpos. En concreto, difiere del fuego que sube hacia lo alto. Tal concepto es principio de esta especie del movimiento que se llama naturaleza. Como se llama el alma del movimiento naturaleza, se dice que la naturaleza de la piedra es caer y se dice la naturaleza del elemento y las formas sustanciales. Los médicos dan el nombre de naturaleza al temperamento, a la temperatura innata, a las formas de los miembros, a los movimientos y al aliento, los cuales tienen límite. En verdad es nombre equívoco que se da a lo vivo y a todo lo que es peculiar en algo, a los quimos y al cosmos, al cielo y a la fuerza que el Creador, ensalzado y alabado sea, tornó medio de infundir el ser y la corrupción, el movimiento y el reposo en todo semoviente y todo estático. Por eso su límite son los principios en que se inicia el movimiento y reposo, y por eso también el filósofo la definió como forma corpórea, pues que está en los cuerpos a través de la esfera, que es lo que hay entre ella y el alma. Platón también la definió y dijo que la naturaleza es una esencia natural que arbitra la formación de las cosas. Galeno le dio una definición funcional en que dice que la temperatura 285 innata de los cuerpos, que les evita la corrupción en razón de su fuerza y que tiene a su cargo la asimilación y otros procesos. Empédocles dijo que la naturaleza tiene esencia simple, de una sola forma, o sea, que adopta las formas una por una, es decir, cada cual tras la extinción de la precedente y no simultáneamente. Dijo también que en la naturaleza está la fuerza de la vida porque la forma de la vida es como el mancebo que a la fuerza prueba todos los oficios, pero que no es de hecho artesano hasta que saca de ellos algo en limpio y se adiestra. Te damos estos detalles para que se te ilustre el saber y tenga razón de los motivos de las cosas. El sabio Empédocles dijo que las esencias tienen 4 causas, una que no están en potencia ni en acto sino por encima de ellos, otra que están en potencia pero tiene su efecto en acto, otra que están en acto y su efecto en potencia y la última que, como su efecto, están en acto. A estas causas de las esencias les decimos nosotros, voluntad, mente, ánima, naturaleza y elemento. La voluntad está en potencia en Dios y en acto en la mente está en potencia en la voluntad y en acto en el ánima está en potencia en la mente y en acto en la naturaleza y la naturaleza está en potencia en el ánima y en acto en el elemento. Cada una de estas esencias es causa en potencia de lo que está por encima de ella y en acto de lo que está por debajo de ella, efecto en acto de lo que está por encima y en potencia de lo que está por debajo, fuente de bienes de lo que está debajo y receptor de los que de lo de arriba manan. Tienen otras 4 causas entre accidentales y esenciales, que son causa de los accidentes, a saber, la búsqueda, el progreso, el amor y la subsistencia. La búsqueda es de las cosas espirituales invisibles en la naturaleza. El progreso es de las cosas artificiales y naturales. El amor y la subsistencia son de las 3. Todas ellas se refieren al amor. Pero Dios, ensalzado sea, es el dador y el manantial perfecto de todas las cosas, principio y fin, alabado y ensalzado sea. Así hemos llegado a término que ponemos fin al tratado.
El quinto, de sesos de reptil, sangre de cerdo y grasa, de víbora a partes iguales. Se mezcla por fusión y de ello se come un damic. El sexto, de orín de gato, 2 meticales. Sudor de acémila, 2 meticales. Y pulpa de coloquíntida medio metical. Se junta y de ello se come danit y medio. El séptimo, de agua de ruda, de jugo de azucena, de grasa humana y de sesos de cerdo o panes iguales. Se junta por fusión y se come un danit de ello que mata con su espiritualidad. En el libro del Aditus hay los siguientes 10 compuestos que hacen enfermar mortalmente. El primero es de orín de gato negro, 1 onza, de la que saca la sal. De esta se coge un metical, y medio de sesos de ratón y otro tanto de sesos de reptil. Se junta y de ello se come un damic. El segundo, de sesos de cerdo, sudor de acémila y sal de orín humano. Se junta por igual y de ello se come un damic. El tercero, de sebo de mono, 1 metical. Sesos de reptil y sangre de gerbo, medio metical de cada. Se junta por fusión y se come un danit de ello. 271. El cuarto, de sesos de burro y grasa humana que se juntan por igual. Un danit se come de ello. El quinto, de semen humano y sesos de gacela partes iguales. Se juntan por fusión y se come un danit de ello. El sexto, de sesos de burro y sangre de conejo a partes iguales y otro tanto de sudor de acémilas. Se junta y de ello se come un damic. El séptimo, de sesos de gato negro y sesos de murciélago y sebo de hiena a partes iguales. Se junta por fusión y de ello se come un damic. El octavo es de sesos de ratona y sangre de cuervo negro a partes iguales y la cuarta parte de lo anterior de pulpa de coloquíntida. Se junta y se come un danit de ello. El noveno, de bilis y sesos de lobo, 1 metical de cada. Sangre de ratona y sebo de gato negro, medio metical de cada. Se junta y se come un danit de ello. El décimo, de sesos de mona y sesos humanos a panes iguales. Se junta por fusión y se come un danit de ello. Estos 10 compuestos son filtros astrales mezclados suplementariamente con una espiritualidad adscrita al libro de los Aditus de Hermes, que contiene también la fórmula del filtro para evitar al portador la enemistad y los males del mundo. Se pone el corazón de una rana a desecar en su cabeza, luego se deposita en un pedazo de seda y con él se pone una peonía, berberis precipitado y sesos de burro desecados, un damic de cada, y se lleva. Afirma que este compuesto lo elaboró Galeno para un rey de su tiempo. 272. En el mismo libro mantiene que el hombre contiene maravillosos hechos de magia si se considera lo que idearon los profetas y lo que suponen sus experiencias. De ahí procede el filtro alucinógeno, que escogiendo una cabeza humana íntegra y reciente que se pone en un caldero con 8 diremes de opio nuevo y además sangre del hombre y aceite de sésamo, que la cubran. Se asegura la boca del caldero con arcilla y se pone a fuego lento donde se deja hundar una noche. Luego se retira y se enfría, entonces se escurre y se ve que la mayor parte se ha hecho aceite y se reserva para cuando se necesite. Y asegura que este aceite tiene efectos alucinatorios cuando se pone en un pablar es la ceniza con daptura estramonio, beleño negro y zaragatona y se los reservaré, luego, cuando quisiere, podrá anular la mente de alguno de modo que no sepa dónde está ni con quién, ni en qué lugar, y hacerle suponer cosas extraordinarias de acuerdo con lo que le diga él según su propósito, pues le habrá dado de aquel polvo en alguna comida o bebida, y habrá empleado la luz del aceite en 3 candiles, que así pasará lo que ya hemos dicho. Que la unción de la cara funciona, esto es, que la gente le aparecerá al paciente de manera maravillosa y terrible, y aquí reside lo asombroso del hechizo. Afirma también que si se cogen sesos de perro, sesos de ratón y sesos de gato por igual, 1 metical de cada. Fósforo en alquitrán, medio dirgen de cada, se junta y se deja enmuecer y después se saca, se aparta y se coge un damic de ello y otro tanto de estiércol de grulla y se fumiga con ello a algún lugar, le hará tener un ataque de epilepsia y perder la razón y no saber ni dónde ni cómo está cualquiera que lo respire. Fórmula de otro filtro. Cuando un sujeto reúne sangre de los siguientes animales, a saber, perro, burro, gato, toro y cabra, y luego las mezcla por fusión a fuego lento, son partes iguales, y además 274 pone arsénico en polvo y mercurio estático, una parte de cada, y lo mete, una vez enmohecido, en un fuego de boñiga en una vasija donde la mezcla quepa, perfectamente preservándose de su olor y su aura, y cuando luego fumiga con un damic de ello en un sitio, afecta la vista de quien allí estuviere, y le arrebata la luz el tiempo que él quiera. Para que cese hay que poner en los ojos jugo de hinojo y cilantro verde. Otro filtro. Si se cogen 2 diremes de bilis de gallo, otro tanto de bilis de lobo, 4 diremes de sangre de murciélago, semilla de lechuga, y adormidera negra y raíz de mandrágora, medio dirgen de cada. Luego se amasa todo, después de fundir las sangres a fuego lento, para que se amalgamen y dejarlas secar y de aplastar los específicos con vino añejo, y se le da forma de obleas de un damic de peso cada cual. Si se pone una de estas en una comida o una bebida, a quien se la come se le aca la lengua y no puede decir nada en absoluto.
El antídoto es darle un ungüento en la boca, otro filtro en comida. Se coge la mandrágora que se quiere, otro tanto de bilis de toro y bilis de cabra, y se mezcla moliéndolo. Después se deja enmuecer y cuando esté enmohecido, se come un danic de ello que expande la espiritualidad de la sordera, y quien lo ha comido no oye nada. Su antídoto es echarle en el oído un poco de jugo de ruda, otro filtro. Se cogen una cabeza de rara, una cabeza de culebra, pelusa de perro negro y pelusa de gato negro, a partes iguales. Se chamusca todo en un recipiente, y cuando se espolvorea este polvo en un sitio, entre la gente, les alcanza el mal y se suscita la espiritualidad de la disensión y la enemiga 275. El antídoto para esto es poner en un brasero un danic del siguiente saumerio: 2 meticales de semilla de malvavisco, 1 metical de sangre y de bilis de paloma blanca y otro tanto de sangre y de bilis de camaleón. Se machacan las semillas, se le añaden las sangres, sobre fuego, y se hacen obleas de danic. Esto suscita la espiritualidad del amor, la discordia y la enemistad. El primero es de sangre de gato negro, sesos de perro rojo y sangre de chacal a partes iguales que se juntan con otro tanto de hipérico y aspalato y se sahuma con ello. El segundo, de cuajo y cebo de cerdo y sangre de azacre, 2 meticales de cada, sesos de alimoche, medio metical. A esta mezcla se añade otro tanto de hipérico y aspalato molidos, y se sahuma con ello. El tercero, de sesos de murciélago, y sangre de gavilán, 4 meticales de cada, cuajo y cebo de conejo medio metical de cada. A esta mezcla se le añade otro canto de tamo de paja, y se sahuma con ello. El cuarto, de sangre de cuervo y de sangre de tigre, 1 onza de cada, cebo y sangre de burro, 2 meticales de cada. Se junta por fusión y se le añade en polvo otro tanto de tamo de paja y se sahuma con ello. Alimento de hostilidad: 1 metical de colmillos de gato montes negro que se machacan y a los que se les echa encima otro tanto de boñiga seca y deshidratada. Luego se come. El sabio Aristóteles afirma que quien sabe la repartición de las espiritualidades entre los arcángeles y el engranamiento del micro y el macrocosmos, no le teme ni a lo que les es afín, ni a lo que les es incompatible por hostilidad, armonía o simpatía, ni tampoco a los conductos de los venenos, ni a las espiritualidades que hay en las esencias afines, divergentes y enemigas, ni tampoco a su anulación por la espiritualidad que las impulsa. Filtros en comidas para retener los deseos, que es porque captan la espiritualidad del deseo y se la llevan. De estos compuestos hay 7. El primero es de sesos de caballo, cebo 269 de cerdo y sangre de gato negro, 1 metical de cada, pulpa de coloquíntida, medio metical. Se junta por fusión después de moler la pulpa de la coloquíntida y mezclarlo todo, y se come un poco. El segundo, de sesos de caballo, cebo de cerdo y sangre de hiena a partes iguales. Después de mezclarlo se come un danic de ello. El tercero, de sangre y sesos de mono, de cebo de avestruz y de cascajos, pezuñas y pupila de ciervo partes iguales. Se junta por fusión y se come un danic de ello. El cuarto, de sesos de burro, 2 meticales. De cebo de cerdo, medio metical. De sangre de caballo, medio metical. Se junta por fusión y se come un danic de ello. El quinto, de huesos de cerdo molidos, 2 meticales. De agua de hojas de melocotón, 1 metical. De pellejo de hiena churrascado, de pupila de gato negro y de sangre de burro, 1 metical de cada. Se junta por fusión y se come un danic de ello. El sexto, de sangre de gato negro y sesos de búfalo a partes iguales. Se junta por fusión y se come. El séptimo, de cebo de perro rojo y sangre de cuervo. Se junta a la par y se come. 7 filtros en comidas que hacen enfermar mortalmente por su espiritualidad. El primero es de sesos de cerdo y sesos de reptil a partes iguales y otro tanto de semilla de mandrágora. De ello se come un danic en cualquier comida o disuelto en una bebida. 270. El segundo, de adormidera negra silvestre, 2 meticales. Medio metical de sangre de chacal, medio metical de sesos humanos y 2 danics de bilis de desocupación. La gente iba donde ella y daba vueltas a su alrededor y al final llegaron a adorarla. También había hecho en aquella ciudad una figura con 2 alas desplegadas 279 con baño de oro, que hizo poner en un sitio de la ciudad y ante la que no pasaba ningún adúltero ni adúltera, sin que ella descubriera su falta señalándole con la mano. Hizo ella la salvaguardia y la defensa de la gente de su ciudad contra el adulterio y la fornicación. La gente tenía un crisol en aquella imagen por la cual se aparraban y cuidaban de adulterar. Tenía este mismo rey una copa llena de agua, de la que bebían los militares de más grado sin que el nivel bajara. Esto era en tiempo de Alejandro, y dice que se la regaló entre tantas maravillas como le regaló, y que estaba compuesta de varias clases de propiedades naturales e influencias espirituales. Su modelo fue el pilón que fabricó el hindú acima de la puerta de la ciudad de Nuba, un pilón de mármol negro que no se deteriora ni cambia con el tiempo a pesar de la humedad ambiente que sufre, del que bebía la gente sin que el agua disminuyera.
Se lo hizo para alejarles del Nilo y acercarles al mar salado, porque el sol evapora con su calor agua del mar, y con un artilugio que elaboró y un procedimiento mágico puede condensarse parte de tal vapor que así se recupera sin necesidad de perturbar la atmósfera con la fuerza de atracción del lugar en que está instalado. Es lo mismo que cuando el rubí se coloca en algún sitio del cuerpo. El agua no bajaría en siglos ni aunque bebiera de él el mundo entero. También dispuso a la salida de ciertas ciudades de la India pilones redondos y bonitos con un pedestal. En estos pilones se recoge tanto vapor de agua cuanto es su peso. Todas las criaturas beben de él sin que falte y allí está a una hora. 280 Este mismo rey, Asim, construyó también en la ciudad de Nuba un puente a la puerta, donde colocó 4 figuras orientadas a los 4 puntos y con una campana practicable en la mano. Si alguien llegaba por cualquiera de los 4 puntos, le anunciaban con las campanas dichas hasta que el faraón Moisés las demolió. En la India hay hechos, filtros y talismanes notables. Por ejemplo, si se coge un carajo de hombre, se le corta un trozo, se mezcla con un polvo compuesto de opio, datura estramonio y semilla de beleño, se pone a enmohecer en un bote de plomo, se saca luego y se conserva. Si se pone un poco de tal ungüento en la comida o la bebida se hace cesar y se impide el movimiento del sujeto sin que se duerma. Con este ungüento hacen maravillas por la modificación que introducen y el aumento que consiguen en las cosas a las que lo añaden por medio de la comida. Idean cosas que consideran extraordinarias y nunca vistas, por ejemplo, corromper la carne de cualquier animal, añadiendo olíbano y resinas al pienso, y con ellas idean otras cosas y vuelven al hombre a la figura que quieren. Según ellos el semen humano tiene posibilidades. Por ejemplo, se coge semen de hombre bien constituido, se añade un huevo y en el huevo se pone además semen de algún animal, mezclándolo bien y se tapa y asegura el huevo y se mete el enmohecedor en un fuego como incubadora. A los 3 días sacan el huevo donde se ha formado una especie de animal que se extrae del huevo y se deja durante 3 días en aceite de sésamo donde el animal vive y se anima esos días. Luego, hizo ella la salvaguardia y la defensa de la gente de su ciudad contra el adulterio y la fornicación. La gente tenía un crisol en aquella imagen por la cual se aparraban y cuidaban de adulterar. Tenía este mismo rey una copa llena de agua, de la que bebían los militares de más grado sin que el nivel bajara. Esto era en tiempo de Alejandro, y dice que se la regaló entre tantas maravillas como le regaló, y que estaba compuesta de varias clases de propiedades naturales e influencias espirituales. Su modelo fue el pilón que fabricó el hindú Asim a la puerta de la ciudad de Nuba, un pilón de mármol negro que no se deteriora ni cambia con el tiempo a pesar de la humedad ambiente que sufre, del que bebía la gente sin que el agua disminuyera. Se lo hizo para alejarles del Nilo y acercarles al mar salado, porque el sol evapora con su calor agua del mar, y con un artilugio que elaboró y un procedimiento mágico puede condensarse parte de tal vapor que así se recupera sin necesidad de perturbar la atmósfera con la fuerza de atracción del lugar en que está instalado. Es lo mismo que cuando el rubí se coloca en algún sitio del cuerpo. El agua no bajaría en siglos ni aunque bebiera de él el mundo entero. También dispuso a la salida de ciertas ciudades de la India pilones redondos y bonitos con un pedestal. En estos pilones se recoge tanto vapor de agua cuanto es su peso. Todas las criaturas beben de él sin que falte y allí está a una hora. 280 Este mismo rey, Asim, construyó también en la ciudad de Nuba un puente a la puerta, donde colocó 4 figuras orientadas a los 4 puntos y con una campana practicable en la mano. Si alguien llegaba por cualquiera de los 4 puntos, le anunciaban con las campanas dichas hasta que el faraón Moisés las demolió. En la India hay hechos, filtros y talismanes notables. Por ejemplo, si se coge un carajo de hombre, se le corta un trozo, se mezcla con un polvo compuesto de opio, datura estramonio y semilla de beleño, se pone a enmohecer en un bote de plomo, se saca luego y se conserva. Si se pone un poco de tal ungüento en la comida o la bebida se hace cesar y se impide el movimiento del sujeto sin que se duerma. Con este ungüento hacen maravillas por la modificación que introducen y el aumento que consiguen en las cosas a las que lo añaden por medio de la comida. Idean cosas que consideran extraordinarias y nunca vistas, por ejemplo, corromper la carne de cualquier animal, añadiendo olíbano y resinas al pienso, y con ellas idean otras cosas y vuelven al hombre a la figura que quieren. Según ellos el semen humano tiene posibilidades. Por ejemplo, se coge semen de hombre bien constituido, se añade un huevo y en el huevo se pone además semen de algún animal, mezclándolo bien y se tapa y asegura el huevo y se mete el enmohecedor en un fuego como incubadora. A los 3 días sacan el huevo donde se ha formado una especie de animal que se extrae del huevo y se deja durante 3 días en aceite de sésamo donde el animal vive y se anima esos días. Luego le despedazan vivo en el mismo aceite. 281 que apenas se alumbra o se le da en la cara a alguien adopta la forma del animal cuyo semen acompañaba al semen humano en el ser. Esto es muy maravilloso y ellos lo guardan mucho y no lo muestran más que a quien les place.
Cogen semen y un poco de sangre de alguno de ellos y lo hierven en miel superior hasta que se dice abajo y que a su ser no les imprescindible cuerpo, en lo que difieren de los otros cuerpos. En concreto, difiere del fuego que sube hacia lo alto. Tal concepto es principio de esta especie del movimiento que se llama naturaleza. Como se llama el alma del movimiento naturaleza, se dice que la naturaleza de la piedra es caer y se dice la naturaleza del elemento y las formas sustanciales. Los médicos dan el nombre de naturaleza al temperamento, a la temperatura innata, a las formas de los miembros, a los movimientos y al aliento, los cuales tienen límite. En verdad es nombre equívoco que se da a lo vivo y a todo lo que es peculiar en algo, a los quimos y al cosmos, al cielo y a la fuerza que el Creador, ensalzado y alabado sea, tornó medio de infundir el ser y la corrupción, el movimiento y el reposo en todo se moviente y todo estático. Por eso su límite son los principios en que se inicia el movimiento y reposo, y por eso también el filósofo la definió como forma corpórea, pues que está en los cuerpos a través de la esfera, que es lo que hay entre ella y el alma. Platón también la definió y dijo que la naturaleza es una esencia natural que arbitra la formación de las cosas. Galeno le dio una definición funcional en que dice que la temperatura 285 innata de los cuerpos, que les evita la corrupción en razón de su fuerza y que tiene a su cargo la asimilación y otros procesos. Empédocles dijo que la naturaleza tiene esencia simple, de una sola forma, o sea, que adopta las formas una por una, es decir, cada cual tras la extinción de la precedente y no simultáneamente. Dijo también que en la naturaleza está la fuerza de la vida porque la forma de la vida es como el mancebo que a la fuerza prueba todos los oficios, pero que no es de hecho artesano hasta que saca de ellos algo en limpio y se adiestra. Te damos estos detalles para que se te ilustre el saber y tenga razón de los motivos de las cosas. El sabio Empédocles dijo que las esencias tienen 4 causas. Una que no están en potencia ni en acto sino por encima de ellos. Otra que están en potencia pero tiene su efecto en acto. Otra que están en acto y su efecto en potencia y la última que, como su efecto, están en acto. A estas causas de las esencias les decimos nosotros, voluntad, mente, ánima, naturaleza y elemento. La voluntad está en potencia en Dios y en acto en la mente. La mente está en potencia en la voluntad y en acto en el ánima. El ánima está en potencia en la mente y en acto en la naturaleza y la naturaleza está en potencia en el ánima y en acto en el elemento. Cada una de estas esencias es causa en potencia de lo que está por encima de ella y en acto de lo que está por debajo de ella. Efecto en acto de lo que está por encima y en potencia de lo que está por debajo. Fuente de bienes de lo que está debajo y receptor de los que de lo de arriba manan. Tienen otras 4 causas entre accidentales y esenciales, que son causa de los accidentes, a saber, la búsqueda, el progreso, el amor y la subsistencia. La búsqueda es de las cosas espirituales invisibles en la naturaleza. El progreso es de las cosas artificiales y naturales. El amor y la subsistencia son de las 3. Todas ellas se refieren al amor. Pero Dios, ensalzado sea, es el dador y el manantial perfecto de todas las cosas. De sangre de caballo, medio metical. Se junta por fusión y se come un daniquello. El quinto, de huesos de cerdo molidos, 2 meticales. De agua de hojas de melocotón, un metical. De pellejo de hiena churrascado, de pupila de gato negro y de sangre de burro, un metical de cada. Se junta por fusión y se come un danic de ello. El sexto, de sangre de gato negro y sesos de búfalo a partes iguales. Se junta por fusión y se come. El séptimo, de cebo de perro rojo y sangre de cuervo. Se junta a la par y se come. 7 filtros en comidas que hacen enfermar mortalmente por su espiritualidad. El primero es de sesos de cerdo y sesos de reptil a partes iguales y otro tanto de semilla de mandrágora. De ellos se come un danique en cualquier comida o disuelto en una bebida. 270 el segundo, de adormidera negra silvestre, 2 meticales. Medio metical de sangre de chacal. Medio metical de sesos humanos y 2 danics de bilis de cerdo. Se junta por fusión y se mezcla con polvo de adormidera. De ellos se come danic y medio. El tercero, de grasa humana y sangre de gato negro a partes iguales y otro tanto de semilla de mandrágora. Se junta por fusión y se come un danic de ello. El cuarto, de sesos de cerdo y sangre de gato negro a partes iguales. Se junta por fusión y de ellos se come un danic. El quinto, de sesos de reptil, sangre de cerdo y grasa de víbora a partes iguales. Se mezcla por fusión y de ellos se come un danic. El sexto, de orín de gato, 2 meticales. Sudor de acémila, 2 meticales. Y pulpa de coloquíntida, medio metical. Se junta y de ellos se come danic y medio. El séptimo, de agua de ruda, de jugo de azucena, de grasa humana y de sesos de cerdo o panes iguales. Se junta por fusión y se come un danic de ello que mata con su espiritualidad. En el libro de la Ditus hay los siguientes 10 compuestos que hacen enfermar mortalmente. El primero es de orín de gato negro, 1 onza, de la que saca la sal.
De Esca se coge un metical, y medio de sesos de ratón y otro tanto de sesos de reptil. Se junta y de ello se come un damic. El segundo, de sesos de cerdo, sudor de acémila y sal de orín humano. Se junta por igual y de ello se come un damic. El tercero, de cebo de mono, un metical. Sesos de reptil y sangre de gerbo, medio metical de cada. Se junta por fusión y se come un damic de ello. 271. El cuarto, de sesos de burro y grasa humana que se juntan por igual. Un damic se come de ello. El quinto, de semen humano y sesos de gacela partes iguales. Se juntan por fusión y se come un damic de ello. El sexto, de sesos de burro y sangre de conejo a partes iguales y otro tanto de sudor de acémilas. Se junta y de ello se come un damic. El séptimo, de sesos de gato negro y sesos de murciélago y cebo de hiena a partes iguales. Se junta por fusión y de ello se come un damic. El octavo es de sesos de ratona y sangre de cuervo negro a partes iguales y la cuarta parte de lo anterior de pulpa de coloquíntida. Se junta y se come un damic de ello. El noveno, de bilis y sesos de lobo, un metical de cada. Sangre de ratona y cebo de gato negro, medio mecan el huevo donde se ha formado una especie de animal que se extrae del huevo y se deja durante 3 días en aceite de sésamo donde el animal vive y se anima esos días. Luego le despedazan vivo en el mismo aceite. 281 que apenas se alumbra o se le da en la cara a alguien adopta la forma del animal cuyo semen acompañaba al semen humano en el ser. Esto es muy maravilloso y ello lo guardan mucho y no lo muestran más que a quien les place. Cogen semen y un poco de sangre de alguno de ellos y lo hierven en miel superior hasta que se disgrega el semen en la miel que añaden al guiso que sirven a quien les parece, alguna persona de lugares distantes y remotos que no sale de su ciudad, ni se mueve del sitio y que se queda enajenado y sin comprender nada. Tienen fórmulas de filtros mágicos según las cuales deben coger una cerda y la dejan en un sitio vacío y despoblado, amarrada en alguna parte del sitio con barras de hierro. Ante ella dejan un cerdo sujeto de la misma manera y se les deja 42 días, cuidando que el primero de ellos salga allí el sol de Capricornio. Durante ese tiempo les echan de comer muchachas pan de trigo embebido en leche. A los 42 días la hembra se enciende y le entra un gran deseo de aparearse con el macho. Entonces se expone buena cantidad del esperma de ella como si fuera un pedazo de carne a que se cuaje el mismo día y que retiran entonces del sitio y depositan en un recipiente de plomo y ponen a fuego como incubadora 42 días. A su fin, lo sacan, lo dejan enfriar y abren el recipiente donde se encuentra un animal extraordinario que ha incorporado el alimento de 3 días de la madre. Entonces lo despedazan en el aceite del que se sirven en su magia con alimentos. 282, luces y demás. Aristóteles se ha referido a esto en el Tratado Sexto de su libro sobre los animales. Tiene muchas otras actividades nefandas que sería largo enumerar, pero, querido discípulo, te hemos dado la flor innata y te hemos ilustrado en la clave de su secreto. Capítulo 12. Ten en cuenta, investigador, que la práctica expone la clave de las ciencias y resuelve las dudas, porque cuando se logra el conocimiento deseado se resuelven las dudas. De ahí lo que afirma Abulbasar Mata Ben Yunus al principio de su comentario al Tratado Segundo del libro de la Metafísica de Aristóteles, refiriéndose a lo que le sucedió a Anusirwan, rey de Persia, con Masdad, que había elaborado un artilugio con el que se hacía pasar por profeta, a saber, erigió la casa del fuego en cuya parte inferior dispuso un lugar bien construido con cosas ininflamables, como talco y piedras similares y adecuadas para ello. Metía en aquel lugar a un hombre y se ponía con quien quería frente al fuego y hablaba al fuego y éste le hablaba a él y le respondía sobre lo que quería, aunque era la otra persona y no el fuego quien hablaba. Cuando Anusirwan se enteró de esto se extrañó y tanto se maravilló que quiso buscarle y pedirle que se lo hiciera ver. Fue allá con él y cuando oyó hablar al fuego se desconcertó, pero enseguida lanzó una flecha donde provenía la voz. La flecha dio al hombre escondido bajo la rejilla y se acabó el desconcierto y se solucionó la duda y se le demostró que quien hablaba no era el fuego. Abulbasar no refiere esto como yo porque yo lo he encontrado más detallado en las crónicas hindúes.